Hermanos, paz de Cristo. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, vamos a continuar con lo que iniciamos el domingo, ¿verdad? Hablábamos el domingo de la entrada triunfal, luego el lunes y martes, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos a hablar de qué día, del miércoles y del jueves, y ojalá que alcancemos hasta el viernes. Muy bien, vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por concedernos estar reunidos en este día. Te doy gracias por tu palabra, que es siempre viva y eficaz. Gracias, Señor, porque es poderosa tu palabra. Gracias, Señor, porque has hecho que cada uno de tus hijos podamos edificarnos con ella. Asístenos en esta tarde y que podamos disfrutar de tu palabra. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de animal se debe comer en la Pascua? ¿Cuántos días antes debe apartarse el cordero? Es decir, la familia tenía que ir a ver las ovejas, a ver cuál me gusta para ofrecer al Señor, cuál me gusta. Ese. ¿Se podría escoger un cordero que estuviera visco? ¿Una oreja más grande que otra? ¿Cornudo? ¿Cómo tiene que ser el cordero? Perfecto, pero bonito. ¿Han visto corderos bonitos ustedes? Ah, qué bonitos se ven, que hasta lástima dan que los maten. Para que fuera sacrificado el día de la Pascua, tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que apartarse el cordero 4 días. 4 días antes de la Pascua, para comerse el día 14. ¿Sí? Es decir, el día 10, todos los padres de familia tenían que ir a ver los corderos y las chivas, a ver cuál estaba bonito, gordito, sin defecto, para apartarlo y alimentarlo en casa. Algo especial, lo preparaban para que estuviera muy bien y sacrificarlo el día 14. Tiene que ser un cordero perfecto, sin mancha. Se escogía el cordero o el animalito, ¿verdad? Para poderlo preparar 4 días, tenerlo listo el día 10, pero luego el día 10, el día 11, 12, 13 y el 14, sacrificarlo. ¿Sí? El día 14. Ojo, la fecha que existe hasta hoy en día es de la Pascua, no de la Santa Cena. Porque de repente hay iglesias que todavía traen una costumbre de practicar la cena el día 14. La fecha que aparece en el Nuevo Testamento, cuando Cristo toma la Pascua, es la fecha del 14 de abril o 14 de marzo, según toque. Pero de allí toma Jesucristo los elementos para practicar la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena, la primera vez que Cristo la practica, es la misma fecha de la fecha de ¿qué? Pascua. Pero eso no significa que la Santa Cena tendrá que hacerse cada año el día 14. No. Dice, de ahí en adelante dice, todas las veces que la bebieres, ¿verdad? Todas las veces, y eso lo hacía la iglesia primitiva, cada 8 días. Cada 8 días practicaban la Santa Cena. Estoy mencionando todo esto porque ya al meterme en la Biblia vamos a irnos a los detalles y vamos a ver si llegamos a lo que es la preparación de Cristo. Que Cristo es el tipo y figura del cordero que se apartaba para la Pascua. Dice San Pablo que Cristo es nuestra Pascua. Y Cristo también fue apartado. ¿Desde cuándo fue apartado? Desde el día que entró a Jerusalén, que le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día Jesucristo se presenta como el cordero más bonito, más perfecto que había en todos esos lugares. Pero ¿cuándo es cuando determinan matarlo? No que lo matan, sino determinan matarlo. Si son 4 días, sería el lunes, martes, miércoles y el jueves. Porque si vamos a hacer eso, y vamos a encontrar que los principales sacerdotes se reunieron en conjunto, hacían una reunión para decir: ¿sabes qué? Ya estuvo hasta aquí. ¿Cuándo fue ese día?
el lunes. ¿Pero por qué creemos que es el lunes? Porque el lunes fue cuando Jesucristo vino y en el templo hizo un azote y echó fuera los animales y le dijeron, ¿con qué autoridad es estas cosas? Y ahí dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que matarlo. Y el sumo sacerdote Caifás había profetizado diciendo, es mejor que un hombre muera por toda la nación y no que toda la nación muera. Dando a entender pues de que si los alborotos seguían, los romanos iban a pensar que los judíos estaban levantando contra los romanos y toda la nación iba a ser exterminada. Entonces dijo Caifás, mejor que Cristo muera, y se acaban las revueltas de personas. Y él profetizó, ¿verdad? Que es mejor que un hombre muera y no que toda la nación muera. Muy bien. Cristo es nuestra Pascua y él es presentado por Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en ese momento lo presenta Juan Bautista y de ahí todo el mundo sabe que es el Señor, que es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Muy bien, vámonos pues ahora sí a Marcos capítulo 14 para irnos metiendo en esto. Bien, les di la introducción cuando les dije que 2 días después era la Pascua. La Pascua, ¿cuántos días duraba? Duraba 2 días, el jueves y el viernes. Se podía matar el cordero en la noche del jueves y comérselo, la carne asada, hasta el viernes, o bien matarlo el viernes y comérselo el mismo viernes. El asunto que tendría que hacerse en las 2 tardes del día 14, pero se podía matar desde el jueves, pero la Pascua comenzaba desde el jueves. Por eso dice que faltaban 2 días para que comenzara la Pascua. Pero el jueves, o sea, estamos en el martes, entonces contamos miércoles, 1 día, jueves, 2 días. Comenzaba la fiesta de la Pascua y entonces al comenzar la fiesta de la Pascua ya se podía hacer preparativos. ¿Cuáles eran las comidas que comían desde el primer día de la Pascua? Comían pan sin levadura, ¿verdad? Entonces el jueves ya la gente empezaba a entusiasmarse. Ay, ya llegó la fiesta. Y yo me acuerdo que hay mucha alegría, como cuando yo estaba chico que comíamos tamales. Ay, va a haber tamales hasta para aventar para arriba, ¿no? Almorzábamos tamales, comíamos tamales, cenábamos tamales. Y el día siguiente otra vez almorzábamos tamales y dale. Y la alegría, así pues los judíos andaban tan felices. Ahí viene la Pascua, ahí va a haber muchos panes, mucho pan y mucha carne. Bien, entonces hermanos, en el sentido que ya iban a comer panes sin levadura, luego ya en la noche del jueves y especialmente el viernes era cuando era la Pascua en su apogeo, en su cúspide, ¿verdad? Del viernes. ¿Por qué? Porque ya el sábado no se podía comer nada. Era día de reposo, ¿verdad? Porque ya lo que habían comido el jueves y el viernes, la fiesta se acabó. Ay, qué interesante, ¿no? Que 2 días comes hasta que te llenas y el sábado ayunas. Bueno, entonces estamos entendiendo que dice 2 días después era la Pascua, o sea, martes, miércoles y jueves. Y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El lunes que echó fuera los animales, volcó las mesas de los cambistas. De ahí se puso más dura la idea de que tenían que matar al Señor Jesucristo. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Pero por qué decían eso? Decían eso porque todavía no hallaban cómo hacerlo. ¿Cómo lo haremos? ¿Se acuerdan que un día mandaron 2 soldados para que apresaran a Jesús? Y estaba el Señor enseñando y los soldados boca abierta, bien embebecidos oyendo hablar a Jesús. Se acabó el momento y se despidieron. Los soldados llegan al concilio, al templo, y luego le preguntan a los sacerdotes, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo agarraron? ¿Dónde está? No, es que nunca hemos oído hablar hombre como este.
Nunca, o sea, iban con todas las armas para apresarlo, pero a la hora de la hora, ¿cómo iban a apresar a uno que hablaba tan bonito y que lo que hablaba llegaba hasta el corazón? Y los soldados dijeron: es que nunca hemos oído hablar hombre como este, y por eso no lo apresaron. Y entonces decían los sacerdotes: ¿cómo le hacemos? La otra, los soldados le dijeron: es que si los hubiéramos agarrado, la gente se viene encima. Tenían miedo a la gente, a las multitudes. Ahora bien, si en la entrada triunfal dice que eran multitudes, la verdad ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, ni Lucas nos dicen cantidad. Todos dicen que eran multitudes. En la entrada triunfal eran miles. Y todos los días eran miles que se juntaban, porque venían desde Galilea, Samaria, Judea. Se juntaba mucha gente para estar con el Señor. Entonces los sumos sacerdotes tenían temor de ir a apresarlo. Entonces, ¿cómo estuvo el asunto? Que hubo alguien de entre los 12 que fue y habló con ellos. Y eso pasó el miércoles. Vamos a verlo. Verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Bien, el verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. O sea, ya no iba a haber preocupación de cómo hacerle, porque Judas lo iba a entregar a la hora que él dijera. Pero acuérdense que estaba profetizado cuando Cristo dijo: de los que me diste ninguno perdí, sino el hijo de perdición, para que la escritura ¿qué? Se cumpliera. Y así fue como que Judas fue el miércoles con los sacerdotes y les dijo: yo se los entrego, ¿cuánto me van a dar? Ya saben ustedes que fueron ¿cuántas? 30 piezas de plata, ¿verdad? Bueno, entonces ahí quedó el acuerdo y ya no les importaba si era en la Pascua o no. Ya no les importaba, porque el gentío no tendrían que enfrentarlo, ya que Judas se los iba a entregar en un momento muy discreto. Bien, estamos en el miércoles. Eso hizo Judas el miércoles. Por tanto, el miércoles en la tarde, el jueves, ya estaba todo programado para que Judas lo entregara. Nos regresamos ahora a lo de la mujer. Verso 3 en adelante, ¿verdad? Que estaba Jesús en Betania. Ya aclaramos esto, que toda esa semana el Señor estaba en Jerusalén en el día, y en la noche, ¿a dónde iba a dormir? A Betania. Ahí iba a descansar todas las noches. Y aquí estaba en Betania. Y llegó esta muchacha, María. Dice un comentario que María había guardado ese perfume para ponérselo el día de su boda. Y que era un perfume de mucho precio, de nardo puro. El comentario dice que ella rechazó a su novio y no quiso casarse con él. No tanto porque le abrigaba la esperanza de casarse con Jesús, no, sino que su amor tan grande por el Señor no le permitía amar a otro muchacho, sino ella deseaba todo darlo por Jesús. Ustedes recuerdan que yo he predicado de esto, que Marta y María, Marta afanada con sus ¿qué? Y María ahí sentada oyendo a Jesús, ahí todos los días oyéndola. Y ella no se preocupaba quién barre, trapea, limpia, sacude, tiende, lava los trastes. Ella estaba sentada a los pies de Jesús. Entonces, hermanos, María guardó ese perfume y no lo quiso guardar para su boda, porque no, según el comentario, no quería ya casarse. Ella quería vivir para Cristo solamente. Así que va y derrama el vaso de perfume, el frasco, lo derrama desde la cabeza hasta sus pies.
Este es un asunto, hermanos, en donde encontramos que María siempre se caracterizó por entregarse totalmente al Señor, al 100, al Señor. No le importaba derramar para Él lo más caro que tenía en sus manos, lo más caro que tenía en su ser. Ahora, María estaría consciente que lo estaba haciendo para prepararlo para la sepultura. Probablemente no, ¿verdad? Ella lo hacía solamente por amor al Señor. Pero cuando criticaron a María, el Señor Jesucristo es el que dice: déjenla, no estén criticándola, porque me está preparando para el día de mi sepultura. Y nada más sabía el Señor que estaba próxima a su muerte. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pues imaginan ustedes lo que hizo esta mujer. Todo el mundo lo sabe. Quien lee la Biblia se da cuenta que hubo esta mujer que derramó ese frasco de alabastro, ese perfume tan caro, a los pies del Señor. Hay un detalle que conviene mencionarlo cuando aquí habla de los pobres. Fíjese cómo el Señor lo dice. A los pobres, ¿qué dice? Verso 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. O sea, todo el tiempo habrá gente pobre que me rodeará. Todo el tiempo, toda la vida. ¿Y por qué habrá eso? Cristo lo dice a los pobres porque siempre habrá gente que va a pensar así. Si usted descubre que es pobre, ¿le gustaría cambiar? Pero uno mismo se propone y empieza uno a abrir los ojos y a abrirse camino. A ver qué hago, barro, trapeo, limpio, que sacudo, tiendo, labro, tres. O sea, empieza uno a ser dinámico, activo en toda su vida, ¿sí? Pero entonces, como si yo prospero y si yo empiezo a cambiar de mi mentalidad, de todas maneras Cristo me dice que habrá pobres siempre alrededor de mí y que siempre tendré la oportunidad de ayudarles. Por tanto, si el perfume valía mucho dinero y la crítica era esta: ¿por qué el Señor permite que un perfume tan caro se eche a perder, se tire, cuando podría haberse vendido y ese dinero dárselo a los pobres? ¿Por qué no hizo el Señor eso? Amados hermanos, no es correcto que alguien de ustedes piense que los diezmos y las ofrendas se deben de dar en un lugar donde hay necesidad. No es una buena mentalidad esa. No es correcta esa mentalidad. Deben darse los diezmos donde le corresponde. A quien le toca ayudar a unos lugares o ministerios donde hay necesidad, es Cristo quien se encarga. Pero usted dé los diezmos donde corresponde y el Señor se encarga de que aquellos ministerios sean bendecidos, sean prosperados. Y no estar pensando: Dios, hazte a un lado, yo voy a ayudar a estas personas porque están pobres, están necesitados. El Señor responde bien claramente el asunto. El perfume, lo más caro, se derrama hacia Él. Y a los pobres, cuando querramos, lo podemos hacer. ¿Sí dice así o no? ¿O no? No dice así. Dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis. No a todos les damos, ¿o sí? O sea, no tienes que darle, pero cuando quieras, lo puedes hacer. ¿Nos pasamos al siguiente? Bien. Terminamos el miércoles con Judas. Versos 10 y 11. Ahí termina el miércoles. Se quedó Jesús en Betania. Le ungieron los pies con el aceite, con el perfume. El 10 y 11, Judas va con los sacerdotes. Se acabó el miércoles. Verso 12. ¿Cómo nos damos cuenta que es jueves? Porque dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahí nos damos cuenta que ya entramos al jueves, porque la Pascua iba a durar nada más jueves y viernes. Entonces el Señor dice: muy bien, ya llegó la Pascua, y conste, el Señor la comía cada año con sus discípulos, y los discípulos ya sabían que llegaba el momento de comerla junto con Él. En otras palabras, probablemente los discípulos traían a sus esposas
para que comieran la Pascua junto con Jesús. O bien, de que se quedaron su esposa y sus hijos allá en Galilea, todos eran de Galilea, menos Judas, y estaban acá en Judea, y la Pascua la iban a comer en Jerusalén o en Betania, pero en este caso fue en Jerusalén, y allí los puros discípulos con el Señor. Ahora bien, vean ustedes que el Señor dice, cuando le preguntan ¿dónde quieres que la tomemos?, dando a entender de que estaban impuestos a tomarla cada año con él. Verso 13, y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida el Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Ojo lo que dice. O sea, los aposentos comúnmente eran de 2 metros por 2 metros. Y luego 2 por 3, o 3 por 3, 3 por 4, como cuartitos, pero estaban arriba del techo. ¿Sí? Es decir, todas las casas de Palestina en aquel tiempo, todas tenían el terrado y un cuartito que le llamaban el aposento. Entonces, este aposento, este cuarto, no era un aposento chiquito, era un ¿qué? Un gran aposento. ¿Qué significa eso de gran? Imagínense, porque este mismo aposento, ese mismo que Jesús está rentando o que se lo prestaron, es el mismo donde los discípulos estaban orando cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense en ¿dónde? En el aposento alto, hasta que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. El mismo aposento. Y ahí recibieron el Espíritu Santo, en ese gran aposento. Y el Señor dijo: allí vayan y preparen todo para la Pascua, ahí la vamos a comer, ahí en ese lugar. Así que llegó pues el momento. Verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, ¿de qué día? Del jueves. Estamos todavía en el jueves. Vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ya sabía que Judas se había ido con los sacerdotes para decirles que lo iban a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Comenzaron ellos a decirse: ¿quién es, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? 20. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Acuérdense que hacían una salsa de hierbas amargas. Ahí metían el pan. Si había recipientes entre, digamos, para 2 personas o para 4, Judas estaba entre con los que estaban con Jesús, y Judas metía el pan allí. Y el Señor está diciendo: uno me va a entregar, el que moja su pan, que come conmigo, me va a entregar. Verso 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a ver. Estaban comiendo la Pascua. Y la comida de la Pascua, hasta más o menos unos 200 años antes de Cristo, se comía la Pascua nada más así: vino, carne asada y pan sin levadura. Nada más. Y después, cuando ya regresaron del cautiverio y que ya empezaron a practicar otro tipo de cosas, los mismos judíos empezaron a meter la práctica entre la Santa Cena, entre la Pascua, a incluir hierbas amargas. ¿Por qué incluyeron eso? Según un comentario dice que porque todos estaban diciendo que es una expresión de amargura por lo que habían sufrido.
Sufrieron cautiverio en Egipto y luego volvieron a sufrir cautiverio en Babilonia. Y cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, empezaron después a practicar eso. La salsa de hierbas amargas para demostrar su amargura, que habían pasado por irse de la tierra prometida o también apartarse de Dios, y que ahora estaban volviendo a Dios y que ahora los tenían en comunión. La comunión, es decir, la Pascua traía comunión entre el pueblo, entre las familias y con Dios. Y se incluyó en la Pascua. Ya eran 4 elementos: pan, carne, vino y la salsa. Ahora bien, estando tomando la Pascua, comiendo la Pascua, ustedes deben recordar aquí el pasaje de San Juan 13, 14 y 15. ¿Se acuerdan que el capítulo 13 dice que mientras comían, Jesús se levantó de la mesa, tomó un lebrillo con agua, tomó una toalla y le fue a lavar los pies a los discípulos de a uno por uno? Esto no lo dice Marcos, ni Lucas, ni Mateo, pero Juan sí lo dice, que se lavaron los pies después de la Pascua. El Señor luego da el mandato, ahí mismo en el capítulo 13 de San Juan. El mandato es este: ¿han visto lo que yo he hecho? Que les lavé los pies. Bueno, ustedes lávense los pies los unos a los otros. No es una alternativa, es un mandato. Lávense los pies los unos a los otros. Ahora bien, cuando están tomando la Pascua, allí mismo el Señor, tomando los elementos de la Pascua, allí el Señor instituye la Santa Cena. Lo que expliqué hace rato de la fecha. La fecha, estamos hablando del 14 de Aviv, el mes hebreo, que podría caer a mitad de marzo y mitad de abril, el mes de Aviv. Por tanto, esa fecha corresponde a la Pascua. De ahí en adelante, el Señor dice: coman de este pan, tomen de este vino. Y ya no incluye en la Santa Cena, no incluye ni la carne ni la salsa. ¿Por qué no incluye la carne en la Santa Cena? Porque Jesús mismo es nuestro Cordero. Y en San Juan dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Por tanto, nosotros no estamos comiendo en la Santa Cena, no incluimos la carne asada, porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero inmolado, que estamos nosotros representándolo en el pan. ¿Cómo decimos? Hermano, come este pan, que representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y luego toma este vino, que representa la sangre de Cristo. Entonces el Señor instituye la Santa Cena exactamente en la fiesta de la Pascua. Lo hace como una institución para la iglesia. Ojo, la Pascua es para el pueblo judío, antiguo pacto. La Santa Cena es para la iglesia, el nuevo pacto, ¿sí? Ya no hay que enredar las cosas para que la gente que nos pide explicación podamos dársela. Quiero aquí hacer un paréntesis. Miren, es muy importante que ustedes conozcan la Biblia, la palabra de Dios, para que en estos días, en su trabajo o en los vecinos que hacen preguntas: ¿y ustedes qué hacen en la Cuaresma? Dicen, en la Cuaresma, ¿verdad? Bien, entonces continuamos en este sentido, diciéndoles pues que el Señor allí instituye la Santa Cena en el momento de los elementos de la Pascua, la instituye para que quede hasta siempre. Vea el verso 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, ¿cuándo va a ser la fecha cuando Cristo participe de cosas naturales o físicas de la tierra? Cuando Él venga por nosotros. Ahorita Cristo ya no come pan ni toma vino, o sea, el fruto de la vid. Pero cuando Él venga, dice: voy a tomar la Santa Cena con todos ustedes. ¿Se acuerdan que cantamos ese canto que dice: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir? En el sentido pues de que el Señor mismo nos va a dar la Santa Cena. 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú,
Hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Estamos ahorita ya en la noche del jueves. ¿Qué está sucediendo allí? Ya que tomaron la Santa Cena, el capítulo 14 y 15 de San Juan son palabras que el Señor menciona del lugar de la Santa Cena, del aposento alto, camino al Getsemaní. Plática muy interesante de revelación espiritual poderosa. Y aquí en Marcos no lo dice, tampoco Lucas ni Mateo, pero son revelaciones grandiosas que encontramos en San Juan, el camino de la Santa Cena al Getsemaní. Y entonces el Señor lo que está haciendo es hablar con ellos en la intimidad con Pedro, Juan y Jacobo. Es decir, van los 11 discípulos, nada más 11, porque Judas ya no estaba. ¿A dónde se fue? A decirles: Judas, ¿qué pasó? No, pues ya dijo el Señor que al acabar de tomar la Santa Cena se iban a ir todos a orar al Getsemaní. Yo sé dónde, ya hemos ido a orar varias veces allí, ya sé dónde está, así que yo los llevo. Sí, me siguen y yo los llevo hasta allí. ¿Y cómo vas a hacer en la noche? ¿Cómo vas a hacerle? Al que yo le dé un beso, ese es, agárrenlo, ese es al que yo le dé un beso. Muy bien, Judas, entonces así le hacemos. Y así que Judas ya no estaba allí. El Señor se va con los 11 al huerto de Getsemaní, y ahí está platicando con ellos, ya que pónganse a orar. Y tú, Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo un poquito más acá adelante, un poquito más arribita. Y se los llevó a los 3, y a los 3 les empezó a confesar lo que traía en su corazón. ¿Cómo me asombra eso? O sea, el Señor no se animó a platicarle lo que hay en su corazón a todos los discípulos. ¿Será posible que es cierto que no toda la gente es de mucha confianza? ¿O a poco toda la gente es de mucha confianza? No podemos confiar en nuestros sentimientos o nuestras emociones a cualquier persona, ¿verdad que no? Tenemos que saber a quién le vamos a decir esas cosas de tal forma que no se escandalice, que le hablemos lo que hay aquí y no se escandalice a la persona. Y el Señor no quiso que los 11 estuvieran escuchando sus sentimientos. Apartó a Pedro, Jacobo y Juan y les dijo, verso 2:32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dio ojo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Es fácil demostrarle mi debilidad que tengo en mis sentimientos, en mis emociones? No, no es fácil. Cuando yo me siento seguro con Pedro, Jacobo y Juan, digo, seguro entre comillas, porque se quedaron dormidos, ¿verdad? Así que empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, ¿saben qué? Los llamé a ustedes solos aquí conmigo. La verdad es que me siento muy triste. Muy triste me siento. Cuando les dijo eso, su cara, ¿cómo se vería? Encajada, angustiada. Su rostro, ¿cómo se vería? Triste, llorando, por supuesto, llenos de lágrimas sus ojos. 34.
y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. O sea, no se muevan, no se vayan a ir, oren junto conmigo. Quiero sentir los que están conmigo, oren conmigo. Pues sí se quedaron ahí, pero bien que ¿no se sienten mal ustedes cuando les confiesan algo y no lo ayudan, no dan la mano? ¿No se sienten mal? Que les están diciendo algo muy dentro de su ser, la persona, y ustedes no hacen nada. Y el Señor les platicó lo que había en lo profundo de su ser, y ellos se quedaron bien dormidos. Les dijo: quédense conmigo y pónganse a orar. Oró 1 hora, vino y los halló durmiendo. Volvió a irse a orar otra hora y volvió, los encontró durmiendo. Se fue otra vez a orar. 3 horas estuvo orando. Como no había consuelo de parte de Pedro, ni consuelo de parte de Jacobo, ni consuelo de parte de Juan, ¿quién vino a consolarlo? Dice San Juan, en su libro del Evangelio de San Juan, que un ángel vino a consolarlo y le dio fuerzas. Porque dice la Biblia que su sudor, al estar orando, eran como gotas de sangre. Esos momentos angustiosos, hermanos, yo creo que muy pocos los han pasado, que es cuando estás al borde de la muerte. Y si no al borde de la muerte, en la zozobra de que no sabes qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a pasar si le dije esto o no le dije esto. O a veces cuando a su esposo o a su esposa, ¿se lo dijo o no se lo dijo? O al patrón o al jefe, o a la mamá o al papá, ¿se lo digo o no se lo digo? Si se lo digo, ¿qué va a pasar? Y si no se lo digo, no, mejor si se lo digo. No, y se lo digo, y ahí está en una zozobra, en una desesperación, que se está angustiando por dentro, se está acabando por dentro él mismo, y no haya ni qué hacer. Que él se portó como todo un ser humano, ¿sí? Y que yo creo que muchos hemos pasado por esto. Bueno, al menos yo pasé por esto y, digamos, puedo testificar que estás al borde de la muerte, donde tú sabes bien que te puedes morir en un momento así, ¿sí? Pero con toda tranquilidad uno acepta eso, pero ante las personas. Pero se va al cuarto a orar solo y ahí habla uno con toda su libertad: Señor, tú sabes cómo estoy. Y le abre uno todo su corazón al Señor, ¿verdad, hermanos? Porque uno está hablando con toda confianza, como Él lo dijo: entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Así que el Señor estaba actuando con mucha sinceridad y franqueza con estos 3 discípulos, de mucha confianza, hablarles a ellos sus sentimientos, sus emociones. Y no a todos los 11, solamente a ellos 3. Todo eso estaba pasando en la noche. Ya en la noche, que estaban ya en el huerto de Getsemaní. Y cuando terminan de orar las 3 horas, dice el verso 42: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole las orejas. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús
para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, en medio preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Todo esto está pasando ¿a qué horas? En la noche. La noche del jueves al viernes. Qué tremendo que los sacerdotes, para hacer el juicio, no durmieron esa noche. No durmieron toda la noche. Hubo la reunión. ¿Qué le parece si cenaron a las 7 de la tarde? Se fueron a orar al Getsemaní 3 horas, las 10 de la noche. Mientras allí estaban, se dieron las 12. Van por el Señor, lo llevan preso con los sacerdotes Anás y Caifás. Le hacen el juicio, dan 2, 3 de la mañana, y los sacerdotes ahí reunidos. Oiga, tanta maldad habría en su corazón de no dormir y juntarse para hacer el juicio al Señor. De verdad me da tristeza eso. Que haya gente tan mala que lo hacen pensando, ellos pensaban a lo menos que agradaban a Dios, porque pensaban que Jesús el Señor era un falso, y pensaban que desvelarse para eso era una obra buena, cuando lo que estaban haciendo era obra del enemigo en la forma como estaban haciéndolo. Jesús dijo: llega la hora de las tinieblas y el príncipe de este mundo será echado fuera y no tiene nada que ver en mí. Es triste que hay gente tan mala, llena de maldad, que no se detiene para hacer algo malo contra alguien. No se detiene, abre su boca y va y dice las palabras, y no le importan las consecuencias, no le importa lo que venga, pero lo hace con toda la intención de causar maldad, de causar daño. Y aquí los sacerdotes, aparentemente los santos del pueblo, los dirigentes, los líderes del pueblo, en concordancia, en reunión de intimidad para actuar contra el Señor. Y ahí están toda la noche. Pedro ahí también calentándose al fuego. ¿Sí les dije quién era el muchacho que iba con la sábana? Era Marcos. La mayoría de comentarios concuerdan que es Marcos el evangelista, ¿sí? Que era Marcos el que huyó, que era sobrino ¿de quién? De Pedro, ¿sí? Eso lo ven en Hechos, cuando van a la casa de Rode y todo lo demás ahí. Bueno, el asunto es de que allí vemos cómo se están juzgándolo, ya está en la madrugada, terminan el juicio, aparentemente ellos terminan el juicio. Capítulo 15, ¿qué dice, hermanos? Muy de mañana, no durmieron toda la noche.
Ya estaba amaneciendo y muy de mañana. Eso de muy de mañana, piensen en las 6 de la mañana. Hora que Pilato todavía está dormido. Ahí van y lo buscan a las 6 de la mañana. ¿A quién le gusta que lo levanten a las 6 de la mañana? Si su hora de trabajo es a las 8. Ahí van con Pilato. Y no iban a 2, 3 personas. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes y con gente a tocarle a Pilato que se levante. Levántate, Pilato, traemos un hombre. ¿Y de qué lo acusan? Pues no sé de qué dice, pero algo malo ha hecho. No, díganme de qué lo acusan. Hermanos, la verdad es que nunca dijeron de qué lo acusaban. Decían, no, es que alborota a la gente. Alborota a la gente. ¿Qué era lo más reciente? Que llevó mucha gente el domingo, la entrada triunfal o domingo de Ramos. A los romanos no les gustaba eso, que un pueblo se levantara en contra de ellos. Y ver una multitud, caray, vienen contra nosotros. Los sacerdotes aprovecharon de eso para decir que venían esos grupos que Cristo había levantado y por tanto se aprovechaban para decirle a Pilato, mira Pilato, si no supiéramos que este hombre hizo revueltas, no te lo traeríamos. Pero ustedes, ¿de qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? Nunca se nota algo específico, hermanos. Cuando por fin les saca una idea, dice, bueno, conforme a nuestra ley, él debe morir. Bueno, pues juzguen ustedes conforme a su ley. No es que no se nos esté permitido matar a nadie. Queremos que tú ordenes que lo matemos. Tú ordénalo. No, ¿yo por qué? ¿Qué hizo Pilato por fin? Se lavó las manos. Yo este hombre lo veo bien. Lo estoy juzgando y noto que no ha hecho nada malo. Él está bien. Pero los sacerdotes tenían maldad en su corazón. Deseos de causar daño. Deseos de causar un mal. Con toda la intención traían ese deseo. Cuando ustedes conozcan personas así, apártense de ellos. Apártense, no se involucren. Porque les puede causar mal en su salvación. Les puede ir mal en su salvación. No les conviene juntarse con gente así. Esa gente que trae amargura. Bueno, yo no lo digo por mi cuenta. Lo digo porque Hebreos así lo dice. Hebreos 12:14. Que como Esaú, que brotando una raíz de ¿qué? Una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué dice? Contaminados. O sea, la amargura es una hiel que sale por la boca y se vierte, se derrama y mucha gente se empieza a dañar. Se empieza a dañar y en su daño de amargura ya no acepta nada de esas personas. Ya no acepta nada. Su salvación está en peligro. Porque ha sido dañado por comentarios o por palabras que lo han mandado a la lona. 15:1, entonces estamos diciendo muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Estamos ya en el viernes, hermanos, ¿sí? Y el domingo es la resurrección. Y con la ayuda del Señor el domingo terminamos lo que pasó el viernes, el sábado y el domingo. Llévense la idea esta, Jesucristo es muerto el viernes, crucificado el viernes, sepultado el viernes, reposa el sábado, el domingo resucita. Se cumplen los 3 días. Parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. Y usted se encuentra ahí a los 3 días. Todos de pie, por favor.